¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel. Para los que no me conocen, me presento. Estoy muy contento por la oportunidad que tenemos de continuar con esta temporada. La verdad es que ha sido una temporada muy buena. Hemos tenido muy buenos invitados. Hemos hablado de muy buenos libros y estoy muy contento y quiero agradecer a las personas que han estado compartiendo el podcast. Quiero agradecer a aquellos que han estado siguiéndonos en las redes sociales, compartiendo, que nos están escuchando. Muchas gracias. Nos ayudan mucho a los que nos escuchan en más de una plataforma. Muchas gracias. La verdad es que esto lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos con mucho gusto, pero sí nos ayuda mucho cuando nos comparten, cuando nos siguen. Y si tú no nos sigues, por favor, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook como Camino Podcast y escúchenos en las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Podbean, en Amazon Music y estamos en YouTube. Así que, bueno, no hago más introducción. Ya viste en el título del episodio quién me acompaña y está muy contento porque está de nuevo. Es una invitada de la temporada pasada y me dio mucho gusto que aceptara. Trae un muy buen libro, así que déjame presentarte a Fernanda Sáenz. ¿Cómo estás, Fer? Hola, de verdad que me siento muy bien y me siento muy emocionada de estar aquí acompañándolos. La primera vez que me invitaste, para nada me esperaba que me invitaras y esta segunda vez, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces me siento muy halagada de estar de nuevo aquí en Camino Podcast. No, como no te voy a invitar si tu episodio es de los más escuchados. La verdad estuvo muy bueno. El libro estuvo muy bueno. La verdad es que fue uno de mis... yo creo que fue el libro revelación del año pasado para mí en lo personal. O sea, no lo había leído. Cuando lo empecé a leer me gustó mucho. O sea, yo creo que fue de los mejores libros. Fue el libro, yo lo digo así, el libro revelación del año. Me gustó mucho y la verdad es que el episodio estuvo muy bueno. La conversación estuvo muy buena y por supuesto que te tenía que invitar. Bueno, quizá para los que no te habían escuchado o que no te conocen y que es la primera vez que te van a escuchar, ¿nos podías platicar quién eres? Soy Fernanda. Ahorita tengo 26 años. Tengo unas semanas así poquitas, recién casada. Soy maestra de preescolar. Ahorita estoy en el Valle de Mexicali. Gracias a Dios, de verdad que fue un milagro todo ese suceso, el que no me tocara estar en Tijuana o en Rosarito, Ensenada. Totalmente Dios movió todo para que yo me pudiera quedar en Mexicali, ¿verdad? En el Valle, pero aquí en Mexicali, y pues soy parte de la Iglesia de Avivamiento de Amor. Ahorita por una que otra cosa, ¿verdad? Me encuentro en pausa en alguno de los ministerios, pero yo sigo apoyando a misiones, centros de rehabilitación. Y si tú estás escuchando y no eres parte de algún ministerio, por favor ve a misiones. De verdad que está demasiado padre, es demasiado interesante conocer a personas nuevas y sobre todo centros de rehabilitación. Son personas que te van a robar el corazón y te invito a que seas parte. Tú has tenido una participación así muy activa en misiones, ¿no? O sea, has participado en expediciones y... expediciones me tocó ir hace 2 años a un viaje a Michoacán. Wow. A Michoacán, pero tenemos más amigos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, de la comunidad, que han ido a Sierra Tarahumara. Incluso, pues hay alguien que de verdad por totalmente Dios la movió para allá con una familia nueva, ¿verdad? Allá está haciendo su familia, allá vive y allá apoya a los tarahumaras los fines de semana. Y aquí pues amigos que le echan todas las ganas del mundo. Los fines de semana se están preparando actividades muy buenas, que son nuevas. Y no sé si ya las hablaron o si voy a decir spoilers, pero mejor no digo nada. Están demasiado buenas. Ya quiero que pase esta temporada de Ava Misiones en mayo. No sé cuándo va a salir este episodio, pero sí, sale antes de mayo y esténse preparados para mayo y julio de este año. Excelente. Mira, para los que este es el primer episodio que nos acompañan, quiero compartirles cuál es la dinámica del podcast, ¿no? Okay, va.
en este podcast, la conversación gira en torno a libros. Nosotros tomamos un libro nuevo cada semana, cada episodio, y hablamos acerca del libro. Hago la aclaración de que esto no es un audiolibro, así que no queremos leer todo el libro ni citar todo el libro. De hecho, tampoco tenemos la intención de hablar de todo el libro, simplemente tomar algo que nos haya resultado interesante, algo, no sé, de uno o dos capítulos o una sección, y poder compartir con aquellos que no han leído el libro como una apreciación de por qué deberían de leer este libro o cuál ha sido el impacto en nuestras vidas. Bueno, estoy muy contento porque Fer nos sugirió un libro que, tengo que ser aquí muy honesto, no esperaba mucho del libro. Y bueno, ya lo leíste en el título del episodio. El libro se llama Ansiosos por Nada y es de Max Lucado. Te decía que yo no conocía mucho. De hecho, no había leído nada de Max Lucado. Y la verdad no esperaba mucho por pura ignorancia. No lo conocía. Pero cuando lo leí, se me hizo un libro muy bueno. Yo sé que digo lo mismo todos los episodios, pero es un libro muy bueno, la verdad. Me fascinó. O sea, no sé cómo describirlo, pero es un libro que se me hizo muy interesante. Es un libro con el que dije amén a muchas cosas. La verdad es que me ayudó mucho y en lo personal es un libro que impactó mi vida porque siento que necesitaba en esta temporada leer algo así. Cuando lo leí, dije, wow, la verdad descansé mucho. Entonces, pero bueno, no se trata de mi perspectiva acerca del libro, sino de tu perspectiva. A ver, ¿nos puedes compartir cómo fue que llegaste al libro? O sea, ¿cómo lo conociste? Digo, y una apreciación así general de qué te pareció. Sí, pues yo desde siempre he sido muy, muy fan de la lectura, desde chiquita. Yo me acuerdo que incluso en mis primeros cumpleaños siempre me regalaron libros y ahí los tengo guardaditos, todos mis libros, hasta los libros del kinder, así ahí los tengo mis cuentos. Okay. Entonces, hubo una temporada en mi vida hace algunos años en donde yo por algún momento como que se me vino el pensamiento de que tenía mucho miedo a morirme. Así tenía así un miedo terrible a morirme y en mi mente lo que se venía era una pregunta de es que qué voy a sentir, si voy a sentir, qué va a pasar. Y eso era un miedo a que algún día me iba a morir y yo no sabía, ¿no? Qué iba a suceder. Y por lo general, ese miedo venía a mí en las noches, ya que me iba a dormir, que oraba. Era nada, venía así como una vocecita, ¿no? Como que me da miedo, que no voy a saber qué voy a sentir. Y pues eso traía a mí como ya afectaciones muy, muy físicas. Ya no era como que me daba miedo, no nada más era como que me faltaba el aire, ya sentía yo hormiguillo en mi cara, en mis manos, y yo en ese momento pues ya era cristiana. Yo empecé a sentir culpa, como Dios, yo sé que eres Dios todopoderoso, que voy a vivir la eternidad contigo, perdóname porque pues yo sé, o sea, yo sé dónde voy a terminar cuando mi cuerpo humano pues aquí quede. Yo sé a dónde vamos todos nosotros, ¿no? Cuando el tiempo venga. Y así empezó todo, fíjate. Entonces sí te lo comentaba hace ratito, ¿no? Cuando estábamos platicando que Dios es muy bueno y yo me metí a leer y a estudiar pues la palabra a fondo. Un tip para algunos nuevos en la palabra de Dios. Si tienes algún problema o si hay algo que te esté afectando tu vida, cualquier área, en la aplicación de la Biblia, en YouVersion, tú puedes poner palabras clave. En mi caso, yo puse como ansiedad, puse temor, cosas así. Y la aplicación te va a arrojar versículos que tienen que ver con eso. Más allá de yo buscar
algún video de autoayuda, de autoestima, pues lo que a mi corazón pues abrazó, lo que me ayudó fue la palabra de Dios en ese momento y leer versículos pues de vida, de aliento y sobre todo que me ayudaban a reconocer que sí, Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios es mi ayuda, que Dios es mi refugio, mi roca firme. Y así empecé, ¿no? Entonces, como les decía, yo fan de la lectura y dije, bueno, aquí, gracias, ¿no? Dios por tu palabra. Me gustaría aprender más acerca de este tema. Me gustaría tener una herramienta, me gustaría tener algo por si llega alguna amiga, si llega un amigo o una persona que necesite también de ayuda y esté avergonzado, pues no tener algo, tener un recurso. Y yo me acuerdo que después de esa oración, yo estaba en Amazon, buscando libros. Todavía, todavía no estaba camino a librería en la iglesia, ¿verdad? Y estaba buscando libros. Yo también lo hago, Sí, y no, pues es como para que se den cuenta, ¿no? Que desde hace un chorro tengo este libro y lo tenía en pausa. Entonces y de la nada me salió Ansiosos por Nada. Y yo como que, mira, Dios muy bueno, escuchó mi petición y ahí me apareció, ¿no? El primerito, Ansiosos por Nada, Max Lucado. Y me gustó mucho la descripción del libro y lo ordené y lo empecé a leer. Pero pues para ser sinceros, dejé el libro en pausa, como que yo me sentí bien, como que en ese momento me sentí bien y no había conocido a alguien más como que tuviera en ese momento una situación, estuviera viendo ese tema y dije, bueno, entonces a lo mejor después vendrá y así tengo más fresco el tema, ¿no? Pero así fue como di con este libro. Wow. Y conforme lo fuiste leyendo, o sea, ¿cuál fue tu percepción? O sea, gracias por compartirnos tu experiencia con ansiedad, ¿no? Y cómo llegó, o sea, cómo se te hizo interesante. Conforme lo fuiste leyendo, digo, una apreciación así rápida, cómo por lo que te interesó, cuando lo fuiste leyendo, ¿se confirmó o fue cambiando? Pues sí se confirmó aquí. El autor es muy bueno para darnos esa explicación o darnos esa comparación de lo que es miedo y lo que es ansiedad, ¿no? El miedo sí nos dice que es algo que nosotros podemos ver, que podemos escuchar, algo que existe, algo que está enfrente de nosotros, ¿no? Nos da un ejemplo de un oso, de un animal que está enfrente de nosotros y que podemos ver y que nos da miedo, ¿no? En cambio, la ansiedad, pues, es un malestar, es estado de estar intranquilos, de que algo se aproxima. No lo podemos ver, pero podemos sentir que se aproxima, que es una sospecha, es como una alarma, algo ahí que no nos permite tener paz, que nos dice, sabes que tu paz es temporal, porque luego, mira, te va a pasar esto. Sí. Eso es lo que el autor de verdad nos da muy buenos ejemplos. No te voy a dar muchos detalles por si te interesa, ¿no? Leerlo. Pero sí, más que nada nos resume eso, como la ansiedad, que es una voz en nuestra cabeza, que en vez de ver el miedo o una amenaza, la ansiedad pues se lo imagina. O sea, cuando decimos ansiedad, bueno, yo creo que lo más fácil para entender es la definición de miedo, ¿no? Miedo es dice Max Lucado, es la reacción del cuerpo ante una amenaza real. Sí, si ves a un oso, si ves a un tigre, si ves a un perro, si ves si ves a no sé, un ladrón o algo, o alguien te va a chocar, ¿no? O sea, hay una reacción inmediata que el cuerpo siente, ¿no? Pero cuando hablamos de ansiedad es la reacción del cuerpo ante una amenaza que todavía no está. O sea, el miedo, Max Lucado lo define como la reacción del cuerpo ante una amenaza real y la ansiedad es la reacción del cuerpo ante una amenaza imaginaria. Uh-huh. Que no necesariamente, o sea, es algo malo, ¿no? O sea,
la ansiedad en el cuerpo o la ansiedad en el ser humano no es no es un defecto del ser humano. O sea, la ansiedad es como bien lo decías, ¿no? Es la alarma es como si fuera una alarma que eh, nos está anunciando un peligro inminente. O sea, hace un ejemplo más lucado y dice que es como si tuvieras un sistema de alarma en tu casa, ¿no? O sea, la alarma en tu casa, que obviamente si hay un peligro, si alguien se mete en tu casa, te encantaría que sonara, ¿no? Dice, el problema es que cuando la alarma que tú tienes suena cuando el viento está muy fuerte. Una alarma Sí, hipersensible, ¿no? ajá, Dice, como si ajá. fuera una hipersensibilidad no te deja, pues no te deja descansar. O sea, decimos, una persona que está sufriendo de ansiedad es la que, no sé, mira que, no sé, bajó el dólar y ya cree que toda la economía va a caer, ¿no? O sea, o vienen las elecciones y cree que toda la política se va a destruir y que ya, o sea, no sé, mira una noticia en las, pues en internet y ya se alarma con todo, ¿no? Digo, no sé, creo que no lo menciona el libro, pero no sé qué piensas tú acerca de em, los niveles de ansiedad que ahora manejamos. O sea, ¿no te parece curioso que, o sea, no sé si la ansiedad sea un tema que no era tan popular o quizás sea que no era un tema tan estudiado? Mm, Creo que lo abordo de una manera muy breve. Esos estudios que ahorita se han hecho y creo que da datos como que de 1997 al 2004 se dieron cuenta que se fue triple, como lo que existía antes en nuestros abuelos, que era de que, ellos no me voy a dormir y ya mañana es otro día. Que nuestras generaciones es no me puedo dormir porque esto y esto, el otro, ¿no? Y como creo que menciona 3 generaciones, que en tres Cierto. generaciones es donde se ha triplicado todo este tema de la ansiedad, porque ha sido como un cambio en tecnología, que ha sido un cambio mundial en demasiadas cosas, que estamos tan abrumados que de muy poco, o mucho, este tema de la ansiedad se ha disparado. Entonces, como no era un tema que se conocía antes para ahorita para nosotros, pero es como una novedad, ¿no? Incluso decía que los medicamentos que son para la ansiedad ya también son como el top medicamentos, ¿no? Lo más consumido y que de tantos millones de pacientes o tantos millones de medicamentos que se venden para la ansiedad, que es algo pues histórico. Sí, creo que dice el autor que em, hay una relación en cuanto a los cambios, ¿no? O sea, cuando algo, o sea, como que el cambio siempre trae ansiedad al ser humano, solo que ahora vemos cambios muy rápidos, o sea, la sociedad cada vez cambia, o sea, cada vez más rápido y no nos damos, o sea, no, como que no tenemos esa capacidad de absorber tantos cambios en tan poco tiempo. Y, o sea, también el tema de las noticias, creo que dice, o sea, el mundo siempre parece que se va a acabar. O sea, siempre ha pasado que parece que se va a acabar. O sea, siempre ha habido una guerra inminente, siempre ha habido un desastre inminente, siempre ha ocurrido una tragedia, pero antes no nos dábamos cuenta. O sea, la gente no se daba cuenta. O sea, se daba cuenta hasta 3 días 3 días después. después o dependiendo de dónde haya pasado el incidente, te dabas cuenta muchos, o a lo mejor ni siquiera te dabas cuenta. Pero ahora sucede no sé, un accidente, una tragedia en el otro lado del mundo y en minutos ya, o sea, ya te enteraste, todos ya nos enteramos. Entonces creo que esos cambios hace que las personas vivan con más ansiedad, o sea, vivan em, como que el ser humano se da cuenta o cada persona se da cuenta de lo frágil y de lo efímero que es la vida y de lo delicado que es, no sé, el sistema en el que vivimos. Creo que eso nos trae ansiedad, ¿no?
Pero, ok, creo que el tema de la ansiedad es algo que es evidente para todos. O sea, incluso aunque, digo, aunque alguien haya pensado que nunca ha tenido un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, que, yo no vivo con ansiedad, ¿no? O sea, aunque sea una persona así que nunca ha sentido eso, no puede negar que el tema de la ansiedad es un tema que es común para todos. O sea, se escucha. Antes no se escuchaba. Digo, aunque no lo hayas sufrido, quizá ya lo escuchaste o ya lo estás escuchando ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca del tema de la ansiedad? Es el propósito de Dios que vivamos con ansiedad. ¿Es el propósito de Dios que vivamos con miedo? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la ansiedad? Creo que aquí en este libro Max Lucado nos recuerda algo que es demasiado refrescante para el alma, para nuestras mentes y nuestro corazón, que es Filipenses 4. Y ahí, en pocas palabras, nos dice que no nos preocupemos por nada. Entonces yo creo que si Dios hubiese querido pues una creación temerosa, ansiosa, no deberían ser necesarias nuestras palabras ahí escritas, pero en cambio él nos dice que no nos preocupemos por nada. Incluso él hace mucho énfasis en la manera en la que están escritas estas palabras, en la manera en la que están escritos estos versículos, que están escritos en un presente activo, en un presente continuo, me parece, que nunca va a tener vigencia. Así los haya escrito hace 2000 años, si fue vigente hace 2000 años, sigue siendo vigente ahorita y va a seguir siendo vigente de 2000 años más tarde. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos pide, que confiemos en Él y que no nos preocupemos por nada. O sea, para los que lo han leído en la Reina Valera, ¿no? Por nada estéis afanosos, dice. La voluntad de Dios entonces es que vivamos sin ansiedad, que vivamos sin afán. La voluntad de Dios es que vivamos sin preocuparnos. O sea, no se preocupen por nada, ¿no? Parece como que, o sea, realmente es un mandamiento. No se preocupen por nada. O sea, y la cuestión es, ok, parece como que muy exagerado, ¿no? Sobre todo si es una persona que a lo mejor en este momento estás atravesando por momentos de ansiedad o por un momento o por una situación que es complicada, que constantemente te lleva a estar muy preocupado. O sea, parece como que, ok, las palabras de Pablo de no se preocupen, es como que, ok, o sea, sí, pero ¿cómo, no? Entonces, digo, lo que dices es súper cierto. O sea, nos da mucha esperanza que Dios nos, a través de las instrucciones del apóstol Pablo, nos manda a no preocuparnos. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo, no nos manda así solo, ¿no? Sino que nos empodera para hacerlo. Nos da el poder para hacerlo. Y me encanta cómo Max Lucado empieza a dar, él le llama los pilares de cómo se va a formar o se va a edificar esta vida de vivir sin preocuparse, esta vida de vivir sin afán, de vivir sin ansiedad. Y él menciona algunos y me gustaría que los platicáramos. Y él habla acerca de la soberanía de Dios. O sea, él menciona que la primer pilar con el cual nosotros podemos edificar una vida libre de la ansiedad, una vida libre de la preocupación, es conocer y descansar en lo que es la soberanía de Dios. ¿Qué relación crees que tiene este tema de conocer acerca de la soberanía de Dios con el tema de la ansiedad? ¿Por qué nos trae paz? Aquí da un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? Que dice que las personas más controladoras son las personas más estresadas. y ahí mismo dice, no puedes controlar al mundo, pero puedes confiárselo en Dios.
Y ahí entra el que nosotros también tengamos la iniciativa de conocer a nuestro Dios, de entender que Dios en sus manos tiene todo poder. No hay nada que pueda contra él realmente. Entonces de ahí radica la importancia de entender que Dios tiene el control. Y por ende, ¿no? Si en nuestra circunstancia, en nuestra humanidad nos aferramos a nosotros a creer que podemos o podemos sobrellevarlo solos, a no tener compañía, a dejar nuestra vida de oración a un lado, a hacer menos al Espíritu Santo y a su compañía, creo que aún más esa ansiedad se va a intensificar. Entonces sí, y es muy claro, las personas más controladoras son las más estresadas y es por eso que tenemos que entender que el mundo no lo podemos controlar nosotros, pero está en confiárselo a Dios. O sea, la idea de cuando decimos que Dios es soberano, digo, no es algo que nos inventamos nosotros, es algo que la Biblia dice acerca de Dios, que Dios es soberano. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que la voluntad de Dios no tiene rival. O sea, que Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. O sea, lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer, eso es lo que se hace. O sea, no hay nada en el universo que pueda existir ajeno a la voluntad de Dios. De hecho, me encanta como dice Max Lucado acerca de que es Dios quien hace que las leyes de la gravedad, o sea, continúen, permanezcan. O sea, cómo Dios es el que hace que el universo siga su rumbo. O sea, que el sol aparezca en la mañana. O sea, que las, ¿cómo se llama? Que el agua en los océanos no se salga de sus cauces. O sea, todo es gracias al control que Dios tiene sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, me encanta eso que dijiste. No, nosotros no podemos controlarlo todo. Yo creo que yo creo que no sé, no sé si tú eres una generación como la mía. Creo que tú eres más joven, ¿no? Pero a mi generación nos criaron con tú puedes hacer lo que quieras hacer. Yo no sé si tú eres una generación Barbie, ¿no? De que tú puedes hacer lo que quieras hacer. Pero veo a muchos adultos como yo frustrados porque son adultos. O sea, el chiste de las redes sociales de los adultos es llorar porque son adultos. O sea, como de ya no quiero ser adulto. O sea, porque nos criaron pensando que todo lo podíamos hacer y que podíamos conseguir todo lo que quisiéramos y trabajábamos duros y nos esforzábamos. Bueno, pero no todo lo podemos lograr. Realmente es que hay gente que puede trabajar muy arduamente y se puede enfermar y se le acaba todo. O sea, puede, no sé, conseguir mucho dinero y en un, no sé, en un accidente perderlo todo. Alguien puede construir una muy bonita familia, pero puede pasar cualquier cosa y la familia se puede desintegrar, se puede separar. Entonces, creo que el tema del control es algo que todos nos tenemos que dar cuenta en algún momento que no podemos controlarlo todo. Digo, lo triste es cuando ves gente ya grande, ya adulta, queriendo tomar el control de todas las cosas, pero realmente no se puede. O sea, es súper frustrante, pero es muy esperanzador y es algo que en lo que descansamos cuando reconocemos que nosotros no somos soberanos. No sé si leíste el libro de Nadie como él. No. No lo he leído. Ok. Menciona varios atributos de Dios. Y uno de sus atributos es que Dios es soberano. Pero nosotros tendemos a tomar ese atributo como nosotros. O sea, y es algo que no nos corresponde. La teología le llama esto atributos incomunicables de Dios. O sea, Dios lo tiene, pero nosotros no.
La diferencia entre Dios y nosotros es que yo no soy soberano y Él sí. Pero cuando yo tiendo a querer controlarlo todo, me voy a frustrar porque no es no es mi atributo, no es mi labor. Yo no lo puedo hacer. Pero cuando entiendo mi rol, cuando entiendo que yo no lo puedo controlar todo y que Dios sí lo puede controlar, es cuando descansamos. O sea, creo que el primer paso para entender la soberanía de Dios es reconocer que yo no lo controlo, pero que Dios sí lo controla todo. Sí, y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, a lo mejor para las personas que son un poquito más nuevas en la fe. Hay cosas que Dios va a permitir. Las cosas que por muy injustas que parezcan en nuestra vida no es porque Dios nos quiere hacer la vida miserable o no sé qué cosas hayas escuchado, pero son cosas que Dios permite para nuestro crecimiento. Entonces, creo que de ahí, fíjate que una vez escuché una frase que decía, esta situación tiene solución, no te preocupes. Esa situación no tiene solución, pues no te preocupes. Ya sabes que no tiene solución. Entonces yo ahí le cambiaría, si esta situación tiene solución, gracias a Dios porque tiene una solución. Y si esta situación que tú estás viviendo no tiene una solución, confíenselo en Dios que es soberano. Y sí, podemos pensar que a lo mejor así como todos estos ejemplos que nos da Ezequiel, nuestra vida de un momento para otro, nosotros podemos sentir que tenemos el control y por un error nuestro o por cualquier circunstancia que Dios ha permitido en nuestras vidas. Pues gracias Dios porque así tú lo permitiste y así es como tenemos que aprender a confiar también en ti, en tu soberanía y en que tú tienes el control y el poder en todo. Sí, digo, qué bueno que haces esa aclaración. Digo, tampoco no pretendemos agotar el tema de la soberanía de Dios. De hecho, ya hablamos un episodio de eso, así que te invito a... De hecho, el libro se llamaba el sufrimiento y la soberanía de Dios, ¿no? Pero lo que puedo recordar de cuando hablamos en esa plática es, ciertamente hay cosas que no entendemos, hay cosas que no vamos a lograr entender, porque tampoco está en nuestra posibilidad de entenderlo todo. O sea, a veces creemos que nosotros haríamos mejor algo, pero nosotros no sabemos todos los detalles. Mira, hay algo que dice Timothy Keller en su libro de la oración. Dice él, si supiéramos todo lo que Dios sabe, le pediríamos exactamente lo que nos da. O sea, porque a veces le pedimos a cosas a Dios em, em, que Dios no nos da porque Él sabe cosas que nosotros no sabemos. O sea, a veces yo creo que todos le pediríamos a Dios que nos sane, pero a veces no sabemos que Dios tiene un propósito en nuestra enfermedad. A veces quisiéramos pedirle a Dios que alguien no muriera, pero no sabemos el propósito que Dios tiene a través de la muerte de alguien. O sea, de hecho, el pastor acaba de predicar acerca de cuando las hermanas de Lázaro le hablan a Jesús de que Lázaro estaba enfermo y Jesús deliberadamente se queda en el lugar donde estaba sabiendo que Lázaro iba a morir. Entonces, cuando llega Jesús al encuentro con su amigo Lázaro o con las hermanas, que eran sus amigas, y me encanta cómo Juan dice, Jesús amaba a Lázaro, a María y Marta, la familia, eran sus amigos. Entonces, no es que Jesús no tuviera preocupación por ellos, sí los tenía. Juan dice que Jesús los amaba, pero él decide quedarse más tiempo donde estaba y cuando regresa, no recuerdo cuál de las hermanas le reclama, o bueno, se resignada, le dice, bueno, es que si hubieras estado aquí cuando estaba enfermo, pues lo hubiera sanado. Es que ellos no habían visto a Jesús resucitar muertos, ellos habían visto a Jesús sanar, pero cuando Jesús llega, se lamenta junto con ellas porque dice la Biblia que Jesús lloró y obra un milagro que jamás se había visto. El milagro más grande registrado en el Evangelio de Juan es cuando Jesús resucita a Lázaro, un muerto de 3-4 días de muerto.
después de que, Jesús hizo ese milagro, las hermanas pudieron conocer realmente el poder de Jesús. O sea, ellas en su experiencia le estaban pidiendo algo que habían visto a Dios hacer, a Jesús hacer, pero no le pidieron más porque no sabían quién era Jesús. Cuando Jesús permitió, porque lo permitió, él sabía que iba a pasar, permite esa situación, Jesús puede mostrar realmente su poder. O sea, ellos conocieron quién era Jesús o lo grande que era su poder después de que vieron una situación de mucho sufrimiento, mucho dolor. A veces nos pasa así. Creemos que Dios debería obrar de cierta manera para evitarnos el sufrimiento, para evitarnos algo doloroso, pero lo que a veces no alcanzamos a ver, y lo entiendo, el dolor, el sufrimiento es algo que no nos permite ver más allá de lo que está ocurriendo. Dios permite ciertas situaciones dolorosas, situaciones de sufrimiento, porque Dios tiene un propósito y quiere mostrarnos lo poderoso que Él es. Dios es poderoso para sanarnos, pero también es poderoso para sostenernos mientras estemos enfermos. Dios es poderoso para quitarnos la ansiedad, pero también es poderoso para sostenerlos en medio de la ansiedad. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, lo que queremos decir es que Dios está en control de todas las cosas. Obviamente, Dios es un Dios, ahorita lo vamos a ver, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de amor. Y cuando decimos soberano, no queremos decir que Dios obra para su propio beneficio, sino eso es lo maravilloso de Dios, que siendo soberano, obra para el beneficio de los que le aman, obra para el beneficio de sus hijos y de aquellos de los que Él tiene cuidado. Entonces, la soberanía de Dios es un pilar que menciona Max Lucado para construir una vida de libre de la ansiedad. O sea, cuando nosotros podemos confiar en la soberanía de Dios, podemos descansar que lo que sucede en nuestras vidas, ya sea bueno, ya sea malo, no tomó por sorpresa a Dios. No te ha pasado a ti, en tu vida, o has conocido de alguien de los que haya estado pasando por algo que a lo mejor no entiende, pero al tiempo se dio cuenta que Dios estaba obrando en medio de esa situación? Fíjate que yo tuve un encuentro muy personal con Dios antes de yo rendir mi vida a Cristo, ¿no? Pues sí, hubo incluso podría decir accidentes, o situaciones que yo viví, que ya como cristiana, y dije como que wow, Dios, o sea, tú todo este momento preparaste mi vida y preparaste mi corazón para que ya te sirviera sin yo darme cuenta. Y ese realmente es el propósito por el que he estado aquí, ¿verdad? Pero me llevó pues mucho tiempo. Me llevó, yo creo que unos 20 años de mi vida vivir ciertas experiencias y unos años después, ¿no? El entender cómo Dios fue mi soporte. Incluso hay un testimonio de un amigo mío. Él trabaja en un tipo de lugar corporativo. Y él nos cuenta que y ahí mismo había una mujer que él sabía que es cristiana, y todos sabían que ella es cristiana, ¿no? Era la única cristiana como en esa parte de la oficina, me parece. Y a esa mujer se le muere su hijo. Su hijo muere y ella regresa a trabajar. Entonces como que él va y para no llegar directamente con ella, ¿no? De una manera muy prudente le pregunta a los demás, ¿tú cómo la ves? Y lo que le contestan los demás fue como ella en este momento está como una persona que tiene a Dios en su vida. Wow. Así. Entonces a mí me impactó, a él también siendo cristiano le impactó. Entonces como que wow, imagínate la certeza de esta mujer al vivir
algo tan trágico, el perder a su hijo y estar de una manera tan tranquila y serena que ella sabía y los demás a su alrededor por su comportamiento, el que Dios era su fortaleza, que Dios pues la tenía tomada de su mano. Para mí ha sido uno de los testimonios que más me ha conmovido y me ha retado bastante. Entonces, algo que te comentaba, pues yo, pues hubo situaciones en donde me di cuenta que Dios siempre me sostuvo y a lo mejor yo no estaba muy consciente, pero al yo escuchar esto, yo dije, ¿sabes qué, Dios? A mí me gustaría ser una mujer, a lo mejor en el tiempo en el que tú me lo permitas, ser alguien que los demás puedan ver como alguien que vive contigo en certeza, en tranquilidad de que tú estás conmigo. Wow. Sí, creo que Dios, el poder de Dios para sostenernos en medio de circunstancias dolorosas o increíbles, o sea, se hace evidente, o se hace más evidente en medio del sufrimiento. O sea, creo que fue John Piper y fue el libro el que hablaba de la soberanía, el sufrimiento y la soberanía de Dios. Dice que, bueno, lo parafraseo, que la adoración más genuina, la alabanza más genuina se da cuando se hace en medio del sufrimiento. O sea, cuando no hay razones para estar o para alabar a Dios o para agradecer a Dios. Cuando no hay razones y uno puede hacerlo, es cuando dice John Piper, es la adoración más genuina que una persona puede hacer, la que se hace en medio del sufrimiento. Creo que lo que hemos estado platicando, lo que Max Lucado está compartiendo en esta partecita del libro es la vida libre de la ansiedad, la vida libre de la preocupación, se construye cuando quitamos nuestros ojos en el problema que estamos viviendo o en la situación que estamos experimentando y lo empezamos a poner nuestros ojos en quién es Dios. O sea, porque evidentemente nosotros no podemos resolver todas las cosas. Eso es lo que nos frustra, no es lo que dijiste. O sea, cuando nos damos cuenta de que no podemos controlarlo todo, es cuando viene la frustración, viene la ansiedad, viene la preocupación, porque no lo podemos resolver. Pero cuando descubrimos quién es Dios y cómo Él sí puede resolver lo que nosotros no podemos resolver, entonces empezamos a vivir o empezamos a construir esta vida que es alejada de la preocupación. O sea, la clave de lo que hemos estado diciendo es que la vida libre de la ansiedad, la vida libre de la preocupación, se construye en conocer quién es Dios. En este caso, estamos hablando de su soberanía. Mira, hay algo que una vez escuché al pastor Quique Torres y me encanta. Es que él una vez nos preguntó ¿quién de ustedes tiene problemas económicos? O sea, deudas. Entonces, pues todos, ¿no? O sea, si eres un adulto funcional en esta sociedad, debes algo, ¿no? A la Coppel o a la FAMSA. Yo no sé si existe todavía. Todos deben algo, ¿no? Y él nos pregunta, bueno, ¿cómo te sentirías si, no sé, Carlos Slim te adopta como uno de sus hijos? O bueno, le caíste bien, ¿no? Y se hace tu compadre o se hace tu amigo. Y te dice, ¿sabes qué? Me caíste bien. O sea, si algún día se te atora en algo económico, tú nomás mándame tu tarjeta y nomás me dices cuánto es y ahí me lo vas pagando cuando puedas. O sea, nos pregunta el pastor Quique, ¿cómo te sentirías? O sea, ¿sentirías que vas a perder tu casa si no pagas una deuda? O sea, ¿sentirías que vas a perder tu carro o que vas a perder todo tu dinero? Si Carlos Slim te dice que si se te atora, él te va a ayudar. O
¿cómo te sentirías si vas a emprender un negocio? O sea, si tienes, no sé, el dinero, tu dinero ahorrado, ¿no? Y vas a emprender un negocio y sabes que si el negocio no funciona, pues vas a perder tu dinero. Pero si te dice Carlos Slim, si pierdes tu dinero, no te preocupes, yo te ayudo. O sea, realmente, ¿cómo te sentirías? La verdad es que todos nos sentiríamos súper aliviados. O sea, yo sé que Carlos Slim no batalla con dinero. O sea, no, mis deudas, ni todas mis deudas no son nada con la riqueza que tiene ese señor. Entonces nos hacía esta reflexión. Bueno, ¿por qué entonces vivimos con ansiedad sabiendo que el dueño de todo el universo está de nuestro lado? Es nuestro padre. O sea, la ansiedad viene por no reconocer quién es Dios. Y ahorita vamos a ver cómo Dios se relaciona con nosotros, pero creo que el primer pilar tiene que ver con reconocer quién es Dios y cuál es su capacidad. La primera capacidad que vemos es que Dios es soberano y que todo lo puede hacer. Así como no hay problema económico ningún problema económico nuestro que Carlos Slim no pueda resolver. Bueno, no hay ningún problema en el mundo, en el universo que Dios no pueda resolver. Entonces, bueno, ya hablamos de la soberanía de Dios como uno de sus pilares, ¿no? O no sé si querías decir algo acerca del tema de la soberanía. No, nada más aquí yo me gustaría comentar una frase que resalté en el libro acerca de esto. Y aquí Max Lucado nos dice que el beneficio de ser un pecador inmenso es la dependencia en una gracia inmensa. Exacto. Y pues es eso mismo, es reconocer a Dios totalmente y conocerlo. Entonces, vamos conociendo su soberanía. Otro atributo que Max Lucado menciona acerca de que en la cual nosotros vamos fundamentando una vida libre de ansiedad es conocer acerca de su misericordia. O sea, no solamente Dios es un Dios soberano que todo lo puede hacer, que hace todo como Él quiere cuando Él quiere, sino que es un Dios misericordioso. O sea, Él puede dar de su gracia o puede dar de su amor o de su poder o de su cuidado a gente que no lo merece. Entonces, ¿cuál crees que sea? Porque a veces, y sobre todo nos pasa a los cristianos, sabemos que Dios es poderoso. Eso nos queda claro. O sea, lo hemos leído muchas veces en la Biblia, pero a veces nos cuesta trabajo entender que Dios es misericordioso. O sea, yo sé que Dios puede resolver un problema de salud, pero a veces no nos sentimos con la confianza de acercarnos a Dios para pedirle. A veces no nos sentimos dignos de que Dios responda a nuestras súplicas. ¿Por qué crees que nos cueste trabajo entender si sabemos que Dios puede resolver nuestras preocupaciones o Dios puede resolver cualquier cosa? ¿Por qué crees que nos cueste tanto trabajo no acercarnos a Dios y pedirle que nos tenga misericordia? Creo que esto es algo demasiado humano. El sentir vergüenza o el tener como ese obstáculo para nosotros acercarnos a Dios cuando sabemos que Dios nos escucha en todo momento. O sea, Él escucha lo que hablé, Él sabe lo que pensé, sabe lo que hice. Entonces es como, de cierta manera, a lo mejor como incoherente, como que, ay, no, ¿cómo te voy a pedir yo esto cuando Dios sabe totalmente nuestra necesidad, no? Y aquí hay algo que va ligado, que va conectado, que Max Lucado nos comenta y nos dice que el resultado de nuestras acciones en pecado va a generar culpa. Y una pues consecuencia muy severa de la culpa es la ansiedad. Y debido a esto que él nos expone, nos da
motivos por los cuales nuestra oración debe ser muy específica. Y algo que a mí me encantó en uno de los puntos es que dice que las oraciones específicas son importantes para Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que acercarnos aún con toda la vergüenza del mundo, porque para Dios es importante escucharnos decir, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito de tu ayuda porque voy a vivir esto, así, algo demasiado específico. ¿Por qué? Porque Dios es un padre que busca consolar a su hijo con todo su amor, toda su ternura, con toda su misericordia. Aún yo en mi humanidad teniendo vergüenza, aún en mi humanidad sintiendo tantas cosas y dejando a un lado que yo sé que Dios es misericordioso y que me escucha y que sabe. Pero está en esa parte como en esa lucha, ¿no? Entre nosotros en aceptar y en reconocer a Dios como un Padre misericordioso y que tenemos que ir con esas oraciones específicas porque para Él es importante escucharnos pedírselas. Entonces, Dios puede resolver cualquier circunstancia, pero no nos acercamos con esas oraciones, no nos acercamos a pedirle por culpa, ¿no? O sea, no nos acercamos por vergüenza. Creo que una respuesta a la culpa, a la vergüenza que todos sentimos, que todos tratamos de resolver en nosotros. Digo, lo que dice Max Lucado, y es una tesis que tiene la Biblia, todos los seres humanos nacemos con culpa. O sea, todos tendemos a demostrar que no somos malos. Todos queremos sentirnos dignos. Y algo que explica Max Lucado es que todos tendemos a buscar esa autojusticia. O sea, tratamos de acercarnos a Dios por nuestros propios medios. O sea, todos queremos ser buenos en nuestros términos, queremos ser justos según nuestras obras. Queremos hacer algo para sentirnos como, para no llegar con las manos vacías ante Dios y decirle como que, ok, tú puedes resolverlo, te ofrezco esto a cambio para que tú resuelvas esto. Pero la realidad es que querer llegar a Dios para complacerlo con nuestros propios esfuerzos es algo que va a generar mucha ansiedad porque es algo que no vamos a poder cumplir. O sea, la historia de la humanidad narrada en la Biblia, o sea, es la historia del hombre queriendo alejándose de Dios porque no puede acercarse a través de sus propios medios. O sea, lo único que hace el ser humano, específicamente Dios elige a un pueblo, o sea, lo toma separado de todos los demás pueblos y lo hace una nación. Y esa nación, que es la historia de la Biblia en los primeros libros de la Biblia, es una nación que constantemente se está alejando de Dios. O sea, la historia de todos nosotros es que no nos podemos acercar a Dios. No lo hacemos. Entonces, querer hacerlo por nuestras propias obras, hacerlo por nuestros propios actos de justicia, querer demostrarle a Dios que somos justos y que somos buenos para que nos responda, es algo que nos va a frustrar. Porque la realidad es que no lo podemos hacer. Entonces, si no nos podemos acercar por nuestras propias obras, ¿cómo entonces podemos, acercarnos por nuestras propias obras es imposible, nos va a generar ansiedad y preocupación y no lo vamos a poder resolver? Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios si no es por nuestras propias obras? Pues ahí está el mejor ejemplo de todos, que es Cristo. Justamente en Manso y Humilde nos da ese ejemplo de cómo todas las cualidades de Cristo, ¿no? Y nos dice cómo Cristo es nuestro escudo, cómo es nuestro mediador y qué evidencia más queremos, ¿no? Que la cruz, la crucifixión de Cristo. Entonces ahí está nuestro medio, es la persona que nos conoce de pies a cabeza, es la persona que puede conocer todo nuestro dolor, que puede entender lo que él lo vivió. Creo que es lo que yo ahora te puedo comentar, que es Cristo. Totalmente Cristo es nuestro medio. Cristo fue el medio y Cristo siempre será pues el medio para nosotros poder acercarnos. Es la manera como nosotros nos acercamos a Dios. O sea,
creo que es lo más donde podemos descansar. O sea, no son nuestras obras, no es nuestras buenas obras la que nos va a acercar a Dios y lo que nos va a dar esa respuesta favorable de Dios, sino es la justicia de Cristo. O sea, es a través de su misericordia, porque ninguno de nosotros merece misericordia. La misericordia debe ser inmerecida, o sea, por el propio término, ¿no? Nadie merece misericordia. O sea, nadie puede exigir misericordia. La misericordia no es merecida. Es Dios el que decide darla. Y Dios decide dar a su Hijo como un acto de misericordia. O sea, Dios no solamente es el Rey soberano que está en el cielo sentado gobernando sobre todas las cosas, sobre el cosmos, gobernando y poniendo en orden el cosmos, sino es un Dios, no solo es un Dios trascendente, sino inmanente. O sea, Dios está cercano a nosotros. No solamente es un Dios que está, Dios no es un ser que está lejano a nosotros, sino que Él ha decidido acercarse. O sea, por su misericordia, por su amor, Él decide enviar a su Hijo al mundo, tomar nuestro lugar, y nosotros confiamos en Él, confiamos en su gracia, confiamos en su misericordia, y es por medio de su misericordia que nosotros accedemos al Padre. O sea, esa culpa que todos sentimos, esa vergüenza que todos sentimos, que nosotros no nos podemos librar de ella, que es lo que nos produce, nos va a producir preocupación, nos va a producir ansiedad porque no lo podemos resolver. Es algo que por lo que vino Jesús. O sea, en la cruz, Jesús llevó nuestra culpa. En la cruz, Jesús llevó nuestra vergüenza. O sea, en la cruz Jesús fue avergonzado para que la vergüenza ahora no nos destruya. Si la vergüenza Él no lo destruyó, a nosotros tampoco. Entonces, la soberanía de Dios es una es un atributo de Dios en el cual descansamos para construir una vida libre de ansiedad. La misericordia de Dios también es es una atributo de Dios en el cual vamos construyendo y descansando, ¿no? Ok, pero si Dios es soberano y es misericordioso, entonces, ¿cómo entendemos ahora sí las situaciones que tenemos que vivir todos los días que nos causan ansiedad? O sea, ¿por qué? ¿Cómo podemos vivir a la luz de la Biblia que si Dios puede evitar que me despidan del trabajo? Y si Dios no es un Dios lejano, sino que entiende y se compadece de mí, tiene misericordia de mí. Entonces, ¿por qué me despiden del trabajo? ¿Por qué, no sé, por qué se enferman mis hijos? ¿Por qué me termina mi novio o mi novia? ¿Por qué mi amigo habla a mis espaldas? Entonces, ¿cómo podemos vivir sabiendo que Dios es soberano y Dios es misericordioso? Ahora, ¿cómo interpretamos esas situaciones de la vida que todos nos toca vivir, que nos causan ansiedad, que nos causan preocupación, que nos causan temor? Creo que es importante reconocer que dentro de nuestra humanidad nunca nadie va a querer sufrir, nadie va a querer vivir tristezas. Cualquier cosa que sentimos que nos afecte es lo que nosotros más queremos evitar, ¿no? Queremos sacarle la vuelta si sabemos que hay una situación que nos va a doler, que nos va a hacer daño. Es lo primero a lo que le queremos sacar la vuelta. No, yo creo que son muy poquitas las personas que decir, esa situación me va a hacer pasar un mal momento y yo la quiero vivir, ¿no? Creo que debe ser a lo mejor algo muy raro. Pero sí, no está bien, pues no. Sí, no. Sí, o sea, pues ni yo ahora me gustaría, si esa situación me va a hacer llorar, me va a hacer enojar, pues no. Y creo que es todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Entender que Dios nos lo va a permitir
va a permitir que yo lo viva. No hay algo a lo mejor en mi poder humano que yo pueda hacer para evitarlo más que aceptarlo. Está dentro de nosotros aceptar y reconocer que va a haber situaciones que nos van a afectar. Yo no sé si el día de mañana, si en semanas, si en meses voy a perder algún familiar, ¿verdad? Yo no lo quisiera, pero por algún motivo eso va a suceder en el momento en que sean años, sean días, no lo sabemos. Y es algo que nos va a causar mucha ansiedad, que nos va a causar tristeza, y es algo, incluso que el pensar que yo puedo perder a alguien muy cercano, ya me va a causar ansiedad. Ese pensamiento, no, esa alarma, esa vocecita de que, no, o sea, no, o sea, ya desde ahí ya tenemos que luchar contra eso que nosotros mismos hemos permitido que se vaya quedando en nuestra mente, que se vaya quedando en nuestro corazón, y darle lugar a que Dios permanezca. Y no nada más que permanezca durante esa temporada que es buena y que le damos gracias, como que gracias Dios porque me fue bien, sino es como que Dios, gracias porque tú permaneces y vas a permanecer. Y ahí sí que ni cómo hacerle, de verdad. Hay situaciones que no vamos a poder evitar, y creo que todos hemos tenido esos días donde parece que no, que todo va muy bien, incluso es como que a mí me ha pasado en el jardín, como que muchas gracias Dios, los niños se están portando muy bien, todo ha ido muy bien, ¿no? Y en eso llegó un mensaje en WhatsApp como de que, chicas, llegó la supervisora o llegó alguien y viene de malas. Así no es como que, no, ay, Dios, ¿por qué? Y viene para mi salón y así, no, y viene con todo. Y es como que ni modo. Entonces, esas situaciones a mí, voy a admitirlo, a mí me causaban ansiedad, como el yo saber que iban a llegar a mi jardín, no porque yo hiciera un mal trabajo, sino porque, ni porque yo quiera hablar mal de mis jefas ni nada, pero son personas que de verdad les gusta buscarle ahí a tu trabajo, hacerte comentarios, de mejora. Les dicen ellas que sí es cierto, yo puedo mejorar mucho en mi trabajo, ¿verdad? Pero son situaciones incómodas, son situaciones incómodas. Entonces, el Dios saber que iban era como que, ay, no, Dios, ¿por qué? No, dije yo, no, que llueva y que suspendan clases, no sé, algo así, ¿no? Pero como entender como que está bien, Dios, lo voy a vivir, lo tengo que afrontar, dame tú tu serenidad, dame tú tu ejemplo, dame tú tu carácter para poder sobrepasarlo sin yo estar estresada. Pues ni modo, es algo que tengo que vivir, es algo que tengo que atravesar en mi trabajo. No puedo hacerme ni para allá ni para... En cualquier lugar donde yo trabaje va a haber una situación que me genere incomodidad. Va a haber una situación que durante el tiempo en que yo esté en mi casa vaya mi pensamiento como que es que yo no quiero vivir esto, Dios. Y va a llegar el día donde lo tenga que vivir y ni modo. Y un versículo que a mí me ayudó bastante, nada más que ahorita vengo saturada del libro y lo quiero comentar, que te lo voy a parafrasear, que dice, sin embargo, piensa en todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que sea digno de alabanza, en eso piensa. Y Dios muy bueno, en su bondad a mí me puso ese versículo en mi corazón. Entonces, cuando había momentos inevitables que me causaban mucha incomodidad durante mi trabajo, yo me iba a ese versículo a pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que sea digno de alabanza. Pues Dios en su misericordia me llevó a pensar, y sí, no quitó la situación incómoda, no la quitó, pero trajo a mí palabra que refrescó, palabra que hizo más sereno pues esa situación. Sí, es Filipenses 4:8. Ajá. Filipenses 4, sí, 4:8. Sí, no, definitivamente. O sea, o sea, estamos diciendo que la manera como nosotros vamos a
o como Pablo está describiendo una vida libre de ansiedad, ¿no? Una vida libre de la preocupación. Tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. O sea, lo que Pablo está diciendo es, o lo que Max Lucado nos está llevando es cambiar nuestro pensamiento de nuestra situación al verlo no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. O sea, y por eso termina, de hecho, ese versículo lo menciona en el libro, ¿no? O sea, Max Lucado dice, bueno, lo que Pablo nos está invitando es a pensar en Cristo. En Él está todo lo puro, todo lo bueno, todo lo santo. O sea, tratar de ver nuestras circunstancias no a través desde nuestra perspectiva limitada, sino desde la perspectiva de Dios. Y es el apóstol Pablo el que escribe que pero los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan o cooperan o funcionan o sirven para el bien de los que le aman. Es decir, a los que fueron predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, toda situación que atraviesan los que son amados por Dios, los que aman a Dios, los que fueron predestinados por Dios, tienen un propósito. Toda situación es hacernos a la imagen de Cristo. Toda situación que atravesamos, sea buena, sea mala, nos causa ansiedad, nos causa preocupación, tiene un propósito: hacernos como Jesús. Si nosotros nos limitamos a ver nuestras circunstancias o las cosas que vivimos desde si me duele, no me duele, si me gusta o no me gusta, vamos a vivir con una vida muy limitada y vamos a vivir muy preocupados. Pero si comenzamos a ver nuestras circunstancias a través de cómo Dios me está haciendo como Cristo a través de esta situación, puedo entender que si estoy atravesando por un momento de mucha impaciencia, es que Dios está trabajando mi paciencia para hacerme paciente como es Jesús. Si estoy atravesando de una situación de miedo, Dios me está formando mi confianza para que yo pueda tener fe como Jesús. O sea, si estoy atravesando una situación donde me causa, me cause dolor o una cuestión de, traición o una cuestión así de que alguien está hablando a mis espaldas, bueno, quizás Dios me está formando a través de esta situación para ser como bueno, para responder como Jesús respondió. O sea, hace rato estaba platicando con un amigo que está atravesando una situación muy difícil, la verdad. Muy, muy difícil. Me lo estaba platicando y yo estaba muy conmovido y oraba con él. Y yo le decía, bueno, ¿cuándo crees que imitamos a Dios en su amor? ¿Cuando tenemos que amar a personas que son buenos con nosotros o personas que son hostiles a nosotros? O sea, ¿cuándo practicamos el amor de Dios? ¿Cuándo mostramos el amor que Dios tiene con nosotros? El amor que dice en Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo hostiles a Dios, Dios nos amó. No es como que, cuando nosotros fuimos amables y bondadosos con Dios, Dios nos amó, ¿no? Siendo hostiles a Dios, Dios nos amó. ¿Cuándo? Entonces le decía a mi amigo, cuando nosotros compartimos el amor de Dios o expresamos ese amor de Dios o desarrollamos ese amor como el de Dios, cuando alguien es bueno con nosotros o cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos trata mal. ¿Cuándo es cuando podemos demostrar ese amor? ¿Cuando alguien es bueno con nosotros o cuando alguien es malo con nosotros? Definitivamente, cuando atravesamos una situación donde tenemos que perdonar, nosotros expresamos el amor como Dios lo expresa con nosotros. Entonces, nosotros podemos confiar que toda situación tiene un propósito. Dios nos está haciendo conforme a la imagen de Cristo. Quizá si entendemos o creemos que el propósito de Dios es hacernos felices, vamos a vivir súper frustrados. Si creemos que el propósito de Dios es
hacernos más ricos, más sanos. Quizá vamos a vivir frustrados. El propósito de Dios es hacernos más santos. El propósito de Dios es hacernos como Jesús. Entonces, desde esa perspectiva, o sea, podemos nosotros interpretar cuando venga la supervisora, entonces, cómo esta situación me está haciendo como Jesús. O sea, cómo esta situación nos está formando. Hay algo que dice Miguel Núñez, y es que eh, nosotros dice, podemos confiar en que nuestro Padre acomoda cada piedra en nuestro camino amorosamente para formarnos a la imagen de Cristo. Si no vamos a la deriva. Entonces, el tercer atributo que estamos platicando acerca de Dios, pues ya para ir terminando, es que Dios tiene cuidado de nosotros. No solamente es soberano, que Él puede hacer cualquier cosa. También hablamos de que Él es misericordioso, pero también de que Él tiene cuidado de nosotros. Nos cuida, nos forma, nos lleva, va con nosotros, va de la mano. Entonces, cada situación que vivimos en nuestra vida podemos vivir confiados en que Él está con nosotros en todo momento y porque nos ama y porque nos cuida. Bueno, ya para terminar, para ya no abusar tanto de tu tiempo, no sé si hay algo que con lo que te hayas quedado del libro, algo de que quisieras compartirnos antes de terminar el episodio. Sí, no es por spoilear el libro o por querer leerlo todo, porque la verdad es que me gustó más de lo que yo esperaba, ¿verdad? Y aquí le comentaba ya sé que yo este libro lo retomé porque en una de esas veces que iba en viaje a mi trabajo, iba con otras compañeras rumbo a la escuela, ¿no? Y una de ellas, precisamente de una manera muy esporádica, nos dijo si sabíamos o si conocíamos algo, un tema que habláramos acerca de la ansiedad. Y yo le digo, paréntesis, la única cristiana en el carro era yo. Entonces yo le digo, pues yo escucho unos podcasts, están muy padres, entre amigas, habla mucho sobre la ansiedad y así, que, no, sí, qué padre, qué padre. Pásamelos. Y yo, sí. Y yo ahí me acordé, dije, yo tengo este libro. Y yo le dije, oye, tengo este libro, se llama Ansiosos por Nada. La verdad no lo he leído completo, pero sé que es un muy buen libro, también es cristiano. Y ahí lo que ella me dijo fue, sí, está bien, pero es que yo quiero algo que ya me solucione ahorita. Ok. O sea, yo ya la verdad quiero la solución y estoy desesperada. Así dijo, no, yo estoy desesperada y ya. Dije yo, ok, muy bien. Entonces, en lo que me preparaba yo, ¿no? Para venir, en lo que leía y meditaba, no tomando en cuenta esto que les estoy comentando, de esta pequeña anécdota. Aquí hay una parte, no les voy a decir en dónde, para cuando lo lean se acuerden de mí y se acuerden, ¿no? Que le toman una foto y te etiqueten. Sí, entonces aquí nos invita a que nosotros le llevemos nuestro problema a Cristo y dice, llévale tu problema a Cristo y dile, dijiste que me ayudarías. Y aquí nos da un ejemplo del profeta Isaías en el Antiguo Testamento que dice, no se queden callados los que invocan al Señor, o sea, sus promesas, Isaías 62:6. Dios le dijo a Isaías, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Dios te invita o te ordena a recordarle sus promesas, ya que dice, añade tú dijiste a tus oraciones. Y aquí toma como referencia Isaías 43:2 y dice, tú dijiste que estarías conmigo cuando pase por aguas profundas, o tú dijiste que estarías a mi lado cuando ande en valle de sombra, que es Salmos 23:4. Entonces, en cualquier situación o temporada de ansiedad, de incertidumbre que tú puedas experimentar, pues aquí están los 3 puntos, ¿no? Recuerda que Dios es soberano, que es misericordioso, que Dios es nuestro Padre que nos va a acompañar y sobre todo que si Dios nos hizo la promesa que iba a acompañarnos en medio de todo, tú lo recuerdes y lleves esta oración y así como te decía, ¿no? Hace momento que
Max Lucado nos invita a hacer oraciones específicas, porque oraciones específicas son oraciones importantes para Dios. Tú recuérdale, Dios, tú dijiste que estarías conmigo en medio del valle, tú dijiste que serías mi roca firme. Créeme que eso va a impactar demasiado tu vida, va a impactar tu corazón, va a impactar tu salud mental, tus pensamientos y sobre todo va a impactar tu relación con Cristo. Excelente. Bueno, terminamos. Fer, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que me encantó la plática. Me encantó el libro. Tu recomendación, la verdad es que me encantó. Es un libro que se va a quedar conmigo por bastante tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y nada más ahí me gustaría hacer un pequeño comentario. Hace tiempo Ezequiel hizo un taller de consejería bíblica que la verdad estuvo muy, muy padre y algo que se quedó conmigo es como dar consejos en amor, ¿no? Sobre todo en amor en Cristo. No tengas miedo de buscar ese consejero, sobre todo un consejero que tú sepas que está fundamentado en la palabra de Dios. ¿Verdad? Que si eres hombre y necesitas ayuda, si necesitas hablar con alguien, aquí está Ezequiel, o Ezequiel también conoce a otras personas, otros mentores que te pueden ayudar, ¿no? Él mismo hizo un grupo para tener estos consejeros. Igual si eres alguna chica, no eres de mi iglesia, busca a alguien de tu iglesia local, o puedes buscarme a mí o a quien tú quieras. De verdad que no dejes que estas situaciones crezcan en tu corazón si pues está el recordatorio de que Cristo quiere que lo lleves de la mejor manera. Entonces busca consejería. No, por favor, no dejes que la ansiedad haga algo más en tu vida de lo que ya está haciendo. Sí, o sea, mira, el tema de la ansiedad en la consejería es algo, yo creo que es lo más común. O sea, es algo que pasa, ¿no? Y mira, hay un pensamiento que siempre he tenido y es que, o sea, y me encantó cómo Max Lucado lo manejó. La ansiedad no es un defecto en el ser humano. O sea, la ansiedad es útil. Dios nos diseñó para eso, nos diseñó con esa alarma, ¿no? Yo creo que la ansiedad es al alma lo que el hambre al cuerpo. O sea, que una persona tenga hambre no es un problema. Uh-huh. O sea, es normal. Así lo diseñó Dios. O sea, el cuerpo necesita la señal de hambre. El problema es cuando una persona siempre tiene hambre, ¿no? O sea, cuando una persona siempre tiene hambre es porque algo no está haciendo bien. O sea, si le preguntas a una persona que siempre tiene hambre y le preguntas qué estás comiendo, o sea, ¿ya comiste? No, sí estoy comiendo, pero estoy comiendo refrescos, estoy comiendo papitas, estoy comiendo dulces, estoy comiendo, no sé, de esos pastelitos. Oh, pues obviamente es una persona que si sigue comiendo eso, o sea, pues va a tener hambre porque el cuerpo lo que necesita es nutrientes, pero está comiendo basura. Pero cuando una persona se empieza a alimentar sanamente y empieza a consumir cosas que lo nutren, pues el hambre momentáneamente va a desaparecer. Pero alguien que no tiene hambre, obviamente hay un problema, ¿no? Hay un problema orgánico que necesita entenderse. La ansiedad, yo creo que es algo muy similar. O sea, hay veces que estamos ansiosos todo el tiempo. Digo, si alguien está ansioso todo el tiempo, hay que verificar por qué. O sea, hay gente que está consumiendo cosas para su alma que no lo van a llenar. O sea, lo que nuestra alma necesita es llenarse de Dios. El salmista dice, como el siervo brama por las o clama o llama o llora por el agua, dice, así mi alma clama por el Señor. O sea, el alma del ser humano necesita a Dios. Si no se llena de Dios, pues va a tener ansiedad, se va a llenar de ansiedad. Cuando nosotros estamos sintiendo preocupación, ansiedad excesiva, en nuestra alma no nos estamos llenando de quién es Dios. Por eso Max Lucado dice, primero cambien su pensamiento y llénense de Dios. ¿Quién es Él? Que Él es soberano, que Él es misericordioso, que Él es nuestro Padre que nos cuida. Obviamente, si alguien lo está haciendo así, pero constantemente está en preocupación, ansiedad, bueno,
tampoco descartamos que es un problema orgánico. Entonces, creo que el tema de la ansiedad es un tema súper interesante porque es un tema muy relevante y por eso te agradezco un montón que me hayas recomendado este libro. La verdad es que me encantó. Tiene unos datos ahí orgánicos y acerca de estas sustancias que el cuerpo genera, ¿no? Serotonina. Sí, que el cerebro segrega para nuestro beneficio. Sí, ahí tiene un capítulo ahí muy interesante. La verdad es que lo hablé con una persona que sabe mucho de esto de neurología y cómo funciona el cerebro. Y la verdad es que lo respaldó. O sea que está muy, muy interesante. El libro está muy bueno. Así que muchas gracias. Gracias por recomendarlo. Y muchas gracias a las personas que pues nos acompañaron hasta este punto del episodio. Gracias por haberlo escuchado. El libro se llama Ansiosos por Nada y el autor es Max Lucado. Este libro es de editorial, no te dije al principio, es de editorial, es de Grupo Nelson. Es un libro muy bueno. Mira, solamente hablamos de la primera sección y solo unos comentarios de lo que viene aquí. El libro está buenísimo. El libro es un estudio completo de Filipenses 4 acerca de cómo Pablo dice que no se preocupen por nada. Entonces, y termina con el texto que nos compartió Fer diciendo que piensen en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es digno de pensar, ¿no? El libro está muy, muy bueno, así que se lo recomiendo y bueno, pues gracias a los que llegaron hasta aquí, te quiero recomendar la librería. Por favor, si todavía no nos sigues, búscanos ahí en Camino Librería, en Instagram, en Facebook. También, por favor, síguenos en las redes sociales del podcast, Camino Podcast, en Instagram, en Facebook y en las plataformas de redes sociales. Puedes compartirlo. Yo sé que ya lo estás escuchando el episodio, pero si lo quieres compartir a alguien, a lo mejor que no sé, que escuche podcast por Apple Podcast o por Google Podcast o por Spotify o por YouTube también. Estamos subiendo los episodios a todas esas plataformas. Así que no te olvides de seguirlo compartiendo, de seguir recomendando el podcast para que más personas puedan conocer de estos libros y que sobre todo puedan conocer a Dios en medio de cada uno de estos temas. Bueno, Fer, una vez más, muchas gracias. Gracias por ti. venir. Bueno, pues es todo. Así que bye.